Características de tipo 1, bueno, tiene que ser una superficie construida no mayor a 250 metros cuadrados, hasta 2 niveles puede ser, incluyendo niveles de estacionamiento. La estructura es de los siguientes géneros: puede ser habitacional, unifamiliar o plurifamiliar, servicios, industria, infraestructura agrícola, pecuaria y forestal. Y si es de género habitacional plurifamiliar, no deberá de haber más de 10 viviendas en el predio, incluyendo las existentes. Todas las estructuras del grupo A automáticamente son clasificadas fuera de tipo 1, y la estructura que no cumpla con las características de tipo 1 son automáticamente del tipo 2. Bueno, ahorita van a ver la importancia de esta clasificación. La vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a los materiales de la mampostería tienen muchas normativas NOM, NMX que tenemos que cumplir para los diferentes materiales. Por ejemplo, hay una NMX para las piezas de mampostería, otro para el cemento, para la cal hidratada, para los agregados pétreos, para el agua, para morteros, para los aditivos y para el acero. Las piezas de mampostería se pueden dividir en dos grandes clasificaciones. La primera son piezas macizas, son aquellas en las que su sección transversal más desfavorable tiene un área neta de por lo menos el 75% de su área bruta. Área bruta la llamaríamos el largo por ancho de la pieza, y en este caso, por ejemplo, estas piezas se podrían considerar macizas siempre y cuando estos orificios logren hacer que el 75% de la pieza sea maciza. Y las paredes exteriores tienen que tener grosores no menores a los 20 milímetros. En el caso de la otra clasificación de piezas huecas, son aquellas que tienen su sección transversal más desfavorable, un área neta de por lo menos el 50% de su área bruta. Las paredes exteriores no pueden tener un espesor menor a los 15 milímetros, y las paredes interiores 13 milímetros. Aquí lo podemos ver en esta imagen. Las paredes interiores 13, las paredes exteriores 15. No puede haber más de 4 celdas en una pieza hueca. A su vez, también las piezas multiperforadas, que son aquellas que tienen huecos con las mismas dimensiones y una distribución uniforme. El espesor entre celdas tiene que ser mayor o igual a 7 milímetros, y las paredes exteriores se debe de cumplir el mismo parámetro de 15 milímetros de las piezas huecas. Algunos ejemplos son estos bloques de concreto que se ven aquí y los bloques huecos de arcilla. Una parte importante es que el tabique macizo de arcilla, comúnmente llamado ladrillo, al tabique macizo de concreto en la normativa le llaman tabicón. Al bloque, ya es un bloque macizo que puede tener estas dimensiones mucho mayores a las del tabique común. Uno de los criterios que se ha estudiado, que es uno de los problemas en la mampostería, es el no haber rellenado los huecos de forma correcta. Aquí pueden ver cómo este tipo de situación provoca una falla que le llamamos falla explosiva en la mampostería. Bueno, la resistencia a compresión de las piezas se puede determinar con base a información estadística existente sobre el producto, o en base a muestreos de las piezas, ya sea de planta o en obra. Si se opta por el muestreo, al menos se tienen que tener 3 muestras, cada una de 10 piezas de lotes diferentes. Esta es la fórmula con la cual
nosotros podríamos calcular la resistencia a la compresión de las piezas de las piezas ya sea de plantas mecanizadas o de fabricación artesanal. Tenemos un coeficiente de variación que nos dan ciertos límites en el reglamento, no pueden ser mayores o iguales a 0.2 para piezas de plantas mecanizadas con control de calidad. Puede ser mayor o igual a 0.3 en piezas mecanizadas sin control de calidad y 0.35 de piezas de fabricación artesanal. Estas fórmulas que se ven aquí, que están en el manual, de alguna forma salen de funciones de probabilidad de pruebas experimentales de los materiales. En este caso, por ejemplo, en este trabajo de Leonardo Flores, encuentra precisamente esta misma ecuación, que es la que viene en el reglamento. Las resistencias FP y la resistencia media FP a compresión de las piezas no deberá ser menor a las indicadas en la siguiente tabla. Este es también un cambio especial. En el reglamento anterior se hacía mención de las pruebas para obtener la resistencia a la compresión de las piezas, pero no se determinaban los mínimos que tenían que alcanzar. Ya está en línea la carpeta de mampostería en la presentación. Si quieren irla revisando, aquí en internet. Miren, por ejemplo, esta es la normativa anterior de 2004, en donde se habla a la resistencia de la compresión de las piezas. La fórmula no ha cambiado, pero posteriormente ya se iban al tema de cementantes. En este caso, el reglamento actual ya te pide que no puedes utilizar piezas con un FP menor a los valores que están aquí especificados. Esto es para cada uno de los materiales, ya sea tabique macizo de arcilla artesanal, tabique macizo multiperforado de arcilla o de concreto, tabique hueco de arcilla o de concreto, bloque macizo o multiperforado y bloque hueco de arcilla o concreto. También en la carpeta les compartí los dos reglamentos, por si quieren también irlos viendo. Y también se especifica el peso volumétrico neto. Esto sí venía ya en el manual anterior. Ahora, hablando del mortero, también hay una NOM para hacer un ensayo y probar la calidad del mortero. La fórmula para calcular la calidad del mortero es muy parecida, prácticamente la misma, nada más que se toma en cuenta la resistencia media a compresión de cubos de concreto. Y el coeficiente de variación habla de que tiene que ser 0.10 cuando la producción sea industrializada de tipo seco premezclado, o 0.2 en el caso de ser dosificado y elaborado en obra. Otro de los cambios muy importantes que tiene el nuevo manual es que, si se fijan, ya no existe el mortero tipo 3. Ese es uno de los cambios también muy importantes. Cuando nosotros teníamos el tipo de morteros, siempre se clasificaba en 1, 2 y 3. En este caso, las resistencias se conservaron. Por ejemplo, en el tipo 1 se dice que se tiene que alcanzar una resistencia de por lo menos
125 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y en el tipo 2 75. Pero el tipo 3, que era de 40, ya no existe. Aquí podemos ver una prueba para someter el mortero. Cuando la prueba es si lo que se va a hacer es rellenar los huecos con mortero, las piezas son cúbicas. Cuando se rellena con concreto, las piezas son circulares. Y esta es una imagen de las pruebas que se llevan a cabo para calcular la resistencia a la compresión del mortero. En el caso del mortero para pegar piezas, su resistencia no será menor a 75 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En el reglamento anterior, en las piezas para pegar, te permitía usar el mortero tipo 3, es decir, te decía que la resistencia a compresión para pegar piezas por lo menos podría ser el de 40 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora tienes que tener una resistencia mínima de 75, es decir, el tipo 2, esa es una de las repercusiones de eliminar el mortero tipo 2, que pasa a ser el mínimo, pasa a ser el tipo 2 y no el tipo 3, como estaba en los manuales anteriores. En el caso del mortero de relleno y concretos de relleno, te pide que la resistencia mínima sea de 125 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es decir, el mortero tipo 1. Te habla también del revenimiento recomendado para los morteros de relleno y de concreto, dependiendo de la absorción de la pieza, y los proporcionamientos en volumen recomendados. Aquí, por ejemplo, sí hay ciertas diferencias con respecto al Aquí podemos ver que, por ejemplo, algunas de las proporciones, en el caso de partes de arena, subieron. Por ejemplo, en este caso, antes comentaban que no podría ser menor de 2.5 ni más de 3 veces la suma de los cementantes del volumen. Ahora ya te permiten 3 o 4,5 en algunas de las mezclas. Aunque sí especifican que los proporcionamientos incluidos en esta tabla solo son indicativos, por lo que el mortero deberá cumplir con la resistencia a compresión de diseño establecida en el inciso, independientemente de la dosificación que se utilice. Aquí no sé si ya lo habían notado, no sé si habían visto ya alguna parte de las normas, pero hay un fuerte problema en las llamadas hacia las distintas tablas y figuras, e inclusive entre fórmulas. No sé si ya lo habían notado. Por ejemplo, aquí, si se fijan, por alguna razón, me imagino cuestión de cómputo, estaban, yo creo, ligadas estos incisos y las fórmulas a referencias cruzadas. Y por ejemplo, en este caso dice: deberá satisfacer los requerimientos y tolerancias del inciso 0. Por ejemplo, aquí en muros y piezas huecas y multiperforadas solo se rellenarán las celdas de las primeras, figura 0.1. En fin, eso hace un poquito complicado el estar
estar buscando las diferentes fórmulas y aquí vuelve a nombrar el inciso 0, etcétera. Eso hace un poquito complicado el estar llevando el orden de este reglamento. No sabemos con certeza si habrá una adenda y se corregirán estos errores. En el caso hay un nuevo reglamento, como parte de este reglamento, el primero que se lanzó fue el de rehabilitación de estructuras, y de ese sí sabemos que va a haber una revisión. Ojalá y de ese también exista esta revisión y se corrijan estos tipos de errores. Aquí vuelven a llamar incisos ceros, etcétera, que hace un poquito complicada el estar buscando las diferentes partes del reglamento.